Hola mis queridos amigos, bienvenidos a mi Story Channel y continuamos con esta saga de videos. Es una serie de videos en la cual estamos haciendo una especie de perfilación de Jesús, de su comunidad, conociendo el contexto histórico el cual lo rodeaba, pero sobre todo concentrándonos en el personaje Jesús de Nazaret, a quienes escogía, de quienes se rodeaba y sobre todo, ¿cuál era el propósito? ¿Cuál era su misión si es que había una misión? Porque no quiero dar por sentado absolutamente nada. Iremos recorriendo los estudios de otros especialistas, de exégetas, investigadores, oficiales, no oficiales. Así que podremos ir recuperando muchas facetas de este personaje que cada vez me parece más interesante. Y creo que desde la visión de no creyente es aún más apasionante este tema para mí. Así que creyentes o no, bienvenidos a este video. Gracias por haber venido. Espero que lo puedan ver hasta el final y que se conecten porque vendrán muchos otros en vista de que es inagotable este tema, porque pareciera que alrededor de Jesús hubiera tanto que decir. Y no se preocupen porque muy pronto vendrán más videos en los cuales continuaremos analizando los llamados milagros de Jesús. Bienvenidos, pónganse cómodos y demos inicio a la información. Quiero iniciar con una frase que supuestamente dijo Jesús, abro comillas, dice, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento, cierro comillas. Esta frase se encuentra en Lucas 5:32 y también podemos verla en Mateo 9:13 y Marcos 2:17. Entonces nos encontramos con esta frase dicha por Jesús en nuestras Biblias. Aparece justamente así, pero ustedes saben que cuando examinamos las etimologías se van abriendo puertas para iniciar un verdadero análisis y descubrimientos de los mensajes que nos quisieron transmitir los autores de estos escritos. Empecemos por pecadores. Lo que traducen como pecado, y esto ya lo hemos visto antes, pero retomemos, es el término griego hamartano, que significa fallido, que hierra el blanco, es errar, fallar, no acertar en el blanco. Lo interesante es que era una palabra usada originalmente en contextos militares o deportivos, efectivamente. Y en la medida en que ustedes habrán ido avanzando con los videos que les traigo, en los cuales yo analizo etimológicamente las palabras, es interesante toda esa etimología que les realicé respecto también a la palabra los justos y que la relacioné con personas capaces de hacer cosas. Entonces lo traigo nuevamente a colación para que lo tengan en cuenta. Bien sabemos que el lenguaje puede tener polisemia, más de un significado cada palabra. Esto nos sucede también con el español. Pero es muy interesante cómo se va relacionando todo y que aparentemente decir justos es una persona correcta. Hoy día le damos connotación moral. Pero miren que aquí, por ejemplo, para decir que se equivocaba, que erraba, que fallaba en el blanco, se está refiriendo a términos usados en el ámbito militar o deportivo, donde tenemos unas metas que cumplir, unos retos que alcanzar, está muy bien. Y luego tomó esa connotación de pecado, error, con sentimiento de culpa, acompañado de culpa y luego de castigo, etcétera, etcétera. Así que vamos viendo cómo va evolucionándose todo. Igual ha sucedido con justos, pero ya iremos viendo esto de una manera más profunda. Por lo tanto, un hamartolos no es necesariamente una persona malvada, sino que se desvía, se equivoca, falla, hierra.
el camino correcto o no puede cumplir esa misión, ese ideal, ese objetivo. Entonces, volviendo a la frase del inicio, sería algo como, no he venido a llamar a los que aciertan o a los que hacen todo perfectamente bien, o a los que nunca se equivocan, o a los que hacen simplemente bien las cosas. ¿Recuerdan lo que les decía respecto a los justos? Sino a los que fallan, los que se equivocan, los que no aciertan. ¿Qué implicaba socialmente ser un pecador? Entre comillas, o sea, un hamartolos. En tiempos de Jesús, ¿qué significaba esto? ¿Y por qué los llamaba a ellos para que los siguieran? Entonces, vamos a continuar con estos análisis y como les digo, se nos va a ir más de un video, pero pienso que vale la pena para los realmente interesados. Entonces, un hamartolos podía ser una persona que no seguía estrictamente la Torá, sí, podía ser. O sea, no seguía estrictamente la ley. Esta persona podía ser un marginado religioso, excluido del culto. También entran los enfermos, los leprosos, los publicanos, las personas que estaban como marginadas de la sociedad, o un no practicante de la religión, visto como un impuro por los fariseos, por ejemplo, que eran estrictos, que eran los guardianes de la ley. Esto tiene una conexión directa con el Antiguo Testamento, ya que en Levítico 13, 45 al 46, los leprosos eran considerados ritualmente impuros y debían vivir fuera del campamento. Ciertos defectos físicos excluían del sacerdocio. No podías ser sacerdote con ciertos defectos. Y del culto, esto lo vemos en Levítico. Recordemos que Yahvé no aceptaba a personas con deformidades o con problemas físicos. Todo esto formaba parte de la pureza que tenía que tener la persona que se acercara a Yahvé. Una pureza física en el sentido no espiritual, una pureza física. Y Yahvé exigía en su sistema levítico, entre sus sacerdotes, que las personas tuvieran una óptima salud porque seguramente este Yahvé era susceptible a las enfermedades, podía ser que tenía un sistema inmunológico bajo en comparación al resto de las personas. Esto siempre se ha juzgado como una actitud malvada de el Elohim Yahvé. Pero hay que tener en cuenta que quizás no era un capricho de Yahvé, no era porque fuera malvado y simplemente sintiera asco de los seres humanos. Podría ser que él fuera susceptible a nuestras enfermedades por no contar con un sistema inmunológico que las pudiera asimilar. Tengámoslo en cuenta. Yo no estoy diciendo que sea así, solo les digo tengámoslo en cuenta. Dejar todo, trabajo, familia, pertenencias, posición social, para seguir a un predicador itinerante sin garantía alguna, a mí me parece que no era un acto común ni sencillo para esa época. No todos lo hacían, de hecho, pero 12 sujetos de distintos orígenes socioeconómicos, distinto nivel cultural, sí dejaron todo atrás para seguir a Jesús. Para comprender la dimensión de este hecho, debemos saber lo poco que se conoce respecto al origen de cada uno de estos 12 apóstoles. Por ejemplo, Pedro, o sea, Simón, era un pescador, era de Bethsaida y, de lo que sabemos, tenía un temperamento impulsivo, pasional, colérico. Él era un líder natural y recordemos que negó a Jesús porque tuvo miedo. Luego él muere como un mártir. Recordemos que cuando fueron a aprender a Jesús, Pedro usó una espada en Getsemaní. Entonces tengamos en cuenta que andaba armado. Luego está Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo. Él era un pescador y al parecer tenía un temperamento intenso, ambicioso y colérico también. Él era un hijo del trueno, buscaba poder.
Este Santiago y también Juan eran conocidos con este apodo, hijos del trueno. Boanerges está en Marcos 3:17, que fue un término con el cual los llamaba Jesús. Ese término, Boanerges, no es griego ni hebreo puro, sino una transcripción griega de un término semítico, probablemente del arameo, la lengua que efectivamente hablaban Jesús con sus discípulos en la vida cotidiana. ¿Y por qué los llamaba así? Porque mostraban una impulsividad hacia la violencia, inspirada en el profeta Elías. Esto lo vemos en Segunda de Reyes 1:10 y también en Lucas 9:54, donde se dice de ellos, abro comillas, al verlo, sus discípulos Santiago y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Cierro comillas. Este versículo ocurre cuando una aldea samaritana no los quiso recibir, ni a Jesús y sus discípulos, porque se dirigía a Jerusalén. La reacción de Santiago y Juan, conocidos como los hijos del trueno, muestra una impulsividad violenta. ¿Y qué sucedió después? Jesús los reprendió. Esto lo vemos en el versículo 55, aunque algunos manuscritos antiguos no conservan esa reprimenda. Entonces queda la duda si realmente Jesús los reprendió o no. Aquí está la duda, y ahí hay un debate textual al respecto. Al parecer, su carácter impetuoso y explosivo, como en Lucas 9:54, cuando quieren invocar el fuego del cielo, hizo que los llamaran de esta manera. Este término Boanerges aparece solo una vez en la Biblia y está en Marcos 3:17. Entre los seguidores de Jesús hay indicios de que al menos uno, y yo pienso que más, porque hay estudiosos que piensan que hubo más, que tuvieron vínculos con el movimiento celote. Y yo estoy casi segura de que es así por los estudios que he venido tomando. Los celotes era un grupo nacionalista radical judío que promovía la rebelión contra Roma. Ellos estaban armados. Surgió alrededor del año 6 después de la era común o después de Cristo. Tras el censo impuesto por Roma, defendían que solo Dios era rey y que el pago del tributo a César era una blasfemia. Entonces miren que ellos eran radicales. Recordemos que Jesús decía que a César hay que darle lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ellos no, ellos dicen a César nada, todo va a Dios. Entonces vean que no en todo encontramos una correspondencia entre Jesús y los celotes, y esto ya lo veremos de una mejor manera más adelante, en la medida que iremos avanzando. Practicaban resistencia activa y algunos eran directamente sicarios, daguerreadores, inspirados en modelos como el celoso Pinjas. De hecho, celote viene de la palabra celo, celo por algo, una intensidad de hacer algo. Y los macabeos, Simón llamado el celote. Ese es el caso más claro en la Biblia de que es celote, porque ahí está tal cual. Su apodo era celote. No es casual, entonces pues ya sabemos que lo era. Esto lo encontramos en Lucas y en Hechos de los Apóstoles. Es muy posible que también Judas Iscariote haya sido un celota o celote. Su nombre, Yehudas Iscariot, hay varias teorías respecto a esto, que su nombre viene de Ishkeriot, traducción sería hombre Keriot, que era Keriot una aldea, pero también hay una propuesta sugerente que viene de sicario, es decir, el grupo de celotes extremistas que usaban dagas llamadas sicae, de ahí viene el nombre sicario de sicae, para matar traidores, colaboradores con Roma o directamente romanos. De hecho, algunos estudiosos proponen que Judas esperaba un Mesías guerrero, y al ver que Jesús no iniciaba esta rebelión,
lo traiciona por su gran frustración. Esto es una de las teorías del por qué Judas traiciona a Jesús, porque estaba decepcionado. Pedro, por ejemplo, porta una espada, como le dije al inicio, en el arresto de Jesús. En Juan 18:10 lo vemos. Aunque no sea un celote, fue un gesto que sugiere predisposición a la resistencia armada. Los discípulos en general esperaban un reino con tronos y poder, como vemos en Mateo, lo que puede haber atraído a algunos nacionalistas religiosos. En realidad fue tal cual. En realidad, Jesús y su gente que lo rodea están muy conectados con los celotes y ya lo iremos viendo. Entonces, prepárense ahora para un análisis que no van a encontrar, pienso, en ningún video de YouTube y que les va a ir revelando unos asuntos que no son tan conocidos y nos van a ir ayudando a entender el tema que estamos desarrollando. Este estudio, sobre todo, hoy en este video me estoy basando en el exégeta, profesor y director de la Facultad de Teología de la Universidad de Manchester, Samuel George Brandon. Tengo su libro aquí atrás de mí. El profesor Brandon notó una inconsistencia interesante entre una narración de importante carácter, la cual encontramos en Hechos de los Apóstoles, y Marcos, que nos pone frente a una situación incómoda respecto a la transparencia que pues uno se esperaría encontrar en los escritos de los hebreos cristianos del primer siglo. Realmente, Flavio Josefo narra que los hechos que sucedieron en la Judea del primer siglo respecto al proceso y ejecución de Jesús no dejaron una huella perceptible inmediatamente después de la muerte de Tiberio y de la desaparición de Pilato de la escena de Judea. Pero en ese tiempo surgió una amenaza hacia la sacralidad del templo de Jerusalén y de la religión hebrea en sí, la cual, cuando se escribiera por algún autor, esta historia debería producir, según los cálculos que tanto hábil era el escritor, una gran empatía de los lectores hacia sus desafortunados compatriotas hebreos. Entonces, atención a esta historia que es bien interesante. En el año 37, a Tiberio lo había sucedido Gayo o Calígula. Calígula es bien curioso, es un apodo que significa botitas y es un término hasta tierno. Y saben qué, les quiero contar esa historia, porque es que Calígula, cuando era niño y el padre lo llevaba a los combates, a las guerras o entrenamientos con los romanos le hacían vestiditos y le hacían como escudo y todo pequeñito para que le quedara al niño y lo tomaron como una mascotica y le hicieron esas sandalias características que eran gruesas y que se amarraban. Las que le ponían a Gallo las llamaban las botitas. Entonces, pues es una anécdota y Calígula odiaba ese apodo, él detestaba que le dijeran así y en realidad en lo que se convirtió después, pues no inspiraba para nada ternura en realidad. Para los romanos, de hecho, Calígula fue uno de los peores emperadores y el hecho de que también los hebreos sufrían por su megalomanía, a Flavio le era conveniente para hacer apología por los hebreos. Él aprovechaba esta situación. Dense cuenta que de todas maneras Flavio Josefo era un historiador, pero va tomado con pinzas. Esto lo dicen los especialistas, ya que él sirve mucho, es muy útil para poder entender la historia de ese tiempo, pero lo toman con pinzas. Se considera, claro, que quería defender al judaísmo en ese momento frente a las acusaciones y prejuicios grecorromanos, pero recordemos también que Flavio Josefo tampoco quería tener una mala relación con los romanos. De hecho, él se pasó al lado de los romanos, se convirtió en romano
y no quería causarles molestias. Entonces él un poco jugaba con esas conveniencias cuando escribía. Él intentaba mostrar que el judaísmo no era una superstición bárbara, porque igual eran sus raíces, sino una religión antigua, racional y moralmente superior. Recordemos que su obra estaba dirigida principalmente a lectores no judíos, especialmente romanos y griegos cultos. Tengamos eso en cuenta. Quería hacer una especie de un poco de propaganda. La amenaza era nada menos, la amenaza de la cual les hablaba, era que Calígula quería profanar el templo, quería instalar en el templo una estatua suya, una estatua colosal, dorada, bajo la apariencia de Zeus. Calígula no estaba muy bien de la cabeza, era una persona desequilibrada mentalmente y al parecer él tuvo un accidente, una caída, algo así, y quedó muy afectado después. El tipo se le corrió el champú, como decimos nosotros. Al parecer los habitantes gentiles de Jamnia, de Judea, una ciudad, aprovecharon esa obsesión de grandeza de Calígula para poder dirigir la cólera imperial sobre sus vecinos hebreos, a quienes no querían ni cinco. ¿Qué hicieron ellos? Indujeron a los hebreos a destruir un altar que habían erigido ellos para rendir culto al emperador. Luego se fueron y le llevaron la información a Calígula. Miren qué mentalidad tan retorcida. La estrategia dio el resultado esperado porque inmediatamente Calígula entró en cólera y le ordenó a Petronio, el legado de Siria, preparar la estatua colosal inmediatamente y ponerla en el centro del templo de Jerusalén, en venganza de que habían roto la estatua que le habían hecho en honor a él. Fue así como los hebreos se encontraron de frente a la peor amenaza a la sacralidad de su templo desde los tiempos en que el rey Seleucida Antíoco Epífane había profanado el templo en el 167 antes de Cristo, colocando un altar a Zeus, la famosa supuesta profecía de Daniel. Digo supuesta porque en realidad no era una profecía y Daniel no era un profeta, en la cual menciona la abominación de la desolación. Tanto Filón como Josefo describen esta fuerte crisis. Petronio, pobre, con esta tarea que le encomendó Calígula, que seguramente no tenía ni cinco de ánimo de hacer, entró en Palestina en el invierno entre el 39 y 40 después de Cristo, con una fuerza poderosa compuesta por dos legiones y un nutrido cuerpo de tropas auxiliares. Miren lo que se armó a partir de semejante. Este fue prácticamente el florero de Llorente de la historia. Por obvias razones, él se esperaba un recibimiento hostil. Petronio ya sabía que lo estarían esperando, preparados para una guerra, una batalla. Él esperaba que una fanática resistencia por parte de los hebreos. Así que Petronio no tenía ni cinco de ganas de ese enfrentamiento. Él lo evitó lo más que pudo. Empezó a ganar tiempo, así como a tratar de que pasara el tiempo. Y mientras tanto, el príncipe hebreo Agripa también trataba de persuadir a Calígula de su absurdo plan. Él, por otro lado, trataba de persuadirlo porque él sabía que hubiera sido una masacre y Agripa era hebreo también. Entonces Calígula, cuando se da cuenta de que le están ahí como tomando del pelo, entra en furia, se pone furibundo por los retrasos de Petronio y decide él mismo instalar la estatua. Pero resulta que cuando ya iba a llevar a cabo su plan, lo asesinaron. ¿Por qué? Porque estaban hartos de él, de sus locuras, de sus excentricidades. Era una persona terrible, Calígula, era terrible, malvado, muy gastón, y eso no lo soportaban ya los romanos, pues lo asesinaron. Así que se salvaron muchos hebreos y se salvaron también romanos
porque eso hubiera sido una masacre por parte y parte. Se evitó un enfrentamiento fatal. A pesar de los intentos de Flavio Josefo por hacer aparecer a los hebreos como que ellos no se iban a poner a pelear, ellos iban a hacer una resistencia pacífica y que no iban a hacer nada, se les escapó un detalle que los historiadores han podido identificar, porque este detalle es importante ya que indica que Petronio sí estaba esperando que los hebreos lucharan. De hecho, ahí dice que él se esperaba una resistencia de un grupo de fanáticos hebreos. Entonces, esto sí lo dijo Flavio Josefo, a pesar de que él trató por todos los medios de hacer que el lector pensara que los hebreos no iban a actuar, que iban a estar quieticos, que iban a confiar de que Dios los iba a salvar y no iban a hacer absolutamente nada. Y esto lo confirma también el historiador romano Tácito. Él confirma que efectivamente Petronio se esperaba una revuelta hebrea. La naturaleza de la amenaza y luego su repentina cancelación por el asesinato de Calígula, pues esto produjo en los hebreos una gran exaltación porque dijeron, Yahweh nos salvó. Esto tuvo que haber sido producido por Yahweh, nuestro Elohim. Él fue el que nos salvó. Entonces ellos cayeron en, digamos, ellos celebraron con gran exaltación que los hubieran salvado. Pero por otro lado, se dieron cuenta, cayeron en cuenta lo vulnerables que estaban de frente a cualquier amenaza. Se dieron cuenta que seguramente se iba a repetir y que otra vez iban a amenazar la sacralidad de su templo. Así que fueron dos sentimientos contrastantes muy fuertes para ellos y de ahí en adelante se dieron cuenta que tenían que estar como pilas preparados y que no se podían volver a descuidar y dejar que el tiempo pasara porque para ellos la sacralidad del templo era la vida misma, era esencial. Entonces, como les decía, ellos caen en cuenta de que la majestad de Yahweh estaba en riesgo y de que otro emperador podría terminar el proyecto que Calígula no pudo consumar. Pero de todas maneras, como les decía, junto con esa toma de conciencia de que estaban muy vulnerables, se reavivó la esperanza de que Yahweh estaba con ellos todavía, de que los cuidaba, de que no permitiría que su templo, que los iba a apoyar. Se sentían apoyados y pues la victoria entonces fue atribuida al Yahweh de los ejércitos. Tomaron fuerza, ánimo, porque dijeron, nos va a liberar, nuestro Elohim nos va a liberar en futuro. Estaban con la certeza de que eso iba a suceder. De hecho, la comunidad hebrea de Jerusalén se sintió también especial. Ellos empiezan a sentir que Yahweh está con ellos, de que ellos son los escogidos, de que ellos realmente son especiales, esta comunidad de Jerusalén. Algo que debemos tener en cuenta es que a los hebreos se les insta a huir hacia las montañas, pero no son montañas cualquiera. Recordemos que en el pasaje de Daniel dice que huyan a las montañas. En esos lugares, en esas montañas, se solían esconder los celotes. Era un lugar de escondite, un refugio de los celotes. Y esto hay que tenerlo en cuenta. No debemos olvidarnos de esto. Recordemos que ellos eran conocidos por ese celo, radicalidad y la facción violenta de sicarios que tenían. Así que pues esto debemos tenerlo presente. Y me viene también una pregunta. Si ellos, como decía Flavio Josefo, iban a esperar pacíficamente y no iban a luchar como él pretendía que iba a suceder, ¿por qué tendrían entonces que huir a las montañas? Esto es otro detalle que, pues, que hay que tener en cuenta, porque si ellos no hubieran puesto resistencia,
los romanos no hubieran tenido necesidad ni siquiera de haber ido al lugar. Al examinar estos hechos portentosos, narrados y confirmados también por textos extrabíblicos, se nos presenta un problema a la hora de valorar los escritos cristianos relativos a la Judea de aquel tiempo, pues en el libro de Hechos de los Apóstoles se narra con detalle la situación política de ese preciso momento, pero al mismo tiempo omite algunos detalles importantísimos. Se habla, por ejemplo, sobre la importancia de los servicios que prestaban los sacerdotes del templo, el cual llamaban, entre otras cosas, la casa de Dios. Será la casa del Elohim. Recordemos que cada vez que vemos Dios es el Elohim. Pero extrañamente no hay mención alguna respecto a esa terrible amenaza de la cual les acabo de hablar, de Calígula hacia la sacralidad del templo. ¿Cómo es posible que no lo mencionen en Hechos de los Apóstoles? Hago un pequeño paréntesis. Recordemos que Hechos de los Apóstoles fue escrito después de estos sucesos, entonces pues ya se conocían muy bien y eran importantísimos. Al exégeta, de hecho, le resulta imposible que los hebreos hubieran continuado a prestar servicio en el templo sin ni siquiera tener miedo a esa amenaza del emperador Calígula hacia el templo y los fieles, porque según los relatos en hechos, pues todo se ve como muy normal. Entonces aquí entra la conclusión de que se trataría de un texto apologético cristiano, Hechos de los Apóstoles, que busca demostrar que la oposición a los cristianos provenía de los mismos hebreos y no de los nobles y notables romanos. Desde el punto de vista del autor de Hechos, recordemos que se le atribuye a Lucas y bueno, habrá intervenido más de un autor bajo dirección de una persona. No habría sido útil a la causa del cristianismo decir que los cristianos originarios del linaje hebreo habrían reaccionado con violencia frente a la amenaza romana de violar el templo. Además, cuando el autor escribía esto, el templo ya había sido destruido por los romanos y el mismo autor, en un escrito anterior, ya había interpretado omisiones como esta. Encontramos muchas en los evangelios, muchas omisiones que muestran una censura a hechos digamos, de gran importancia que no eran convenientes para la historia que ellos querían contar. Esto ha significado una gran dificultad para los investigadores porque ellos tienen que comparar y tienen que agudizar realmente sus búsquedas y sacar ese investigador privado que hay en ellos. Realmente yo los admiro muchísimo porque realmente es un trabajo impresionante el de los historiadores y cuando veo que hay personas que no lo valoran, pues la verdad me parece absurdo porque sí que han hecho un trabajo impresionante. Por ejemplo, tenemos un caso clamoroso que es ese modo en el cual se quiso ocultar el grado de familiaridad y la importancia de Santiago, el llamado hermano de Jesús, no solo aquí en los textos del Nuevo Testamento, también extrabíblicos, nombrado por Flavio Josefo y en Mateo 13:55, donde se dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, o sea, Santiago? Porque Jacobo también es Santiago, es igual. José, Simón y Judas. Entonces aquí explícitamente se menciona a Jacobo, o sea, Santiago, como hermano de Jesús, junto a otros. Y ojo, porque en la Biblia hay otro Santiago o Jacobo. Entonces hay que diferenciarlos. Ese otro Santiago o Jacobo era más cercano como apóstol, era un seguidor cercano de Jesús. En cambio, este Santiago era hermano biológico de Jesús, aunque algunos pretenden de que sea espiritual. Pero aquí está clarísimo porque nombran a María como la madre. Entonces eran hermanos carnales, como dicen. Se confirma luego en Marcos 6:3 y en Gálatas 1:19, escrito por Pablo, que efectivamente eran hermanos.
Pero en Hechos de los Apóstoles nos llegamos a enterar acerca de la existencia de Santiago de un modo casi que como por accidente, o sea, como que se le escapó al escritor. Y ni siquiera menciona el grado de consanguinidad, o sea, lo querían como ignorar, como que le tocó. Y le tocó porque este autor, aquí en Hechos, o sea, Lucas, está citando a Pedro que le está contando que fue liberado por este mensajero de Dios, llamado en el Nuevo Testamento los llaman ángeles, para que pudiera escapar de la cárcel. Y en ese momento Pedro le hace una recomendación a Lucas, le dice, tengo que irme, no dice dónde, él oculta el lugar, pero ¿qué le dice? Le da una recomendación, le dice, escribe que Pedro solicita que Santiago sea informado respecto a esto que está pasando. Entonces aquí nos damos cuenta que existe este Santiago y que no solo existe, es importante porque Pedro está diciéndole a Lucas que le avise, o sea que es una persona de gran relevancia. Luego nos iremos a dar cuenta que era efectivamente el hermano de Jesús, aunque el autor quiso omitirlo y no lo dijo. Entonces dense cuenta de estas omisiones y silencios, de todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando nosotros cuando nosotros leíamos un tiempo la Biblia antes de las investigaciones que estamos realizando, todo era como leer una historia normal, no nos dábamos cuenta, esto se dieron cuenta estos investigadores, exégetas, que van a esculcar en textos extrabíblicos y van a comparar y van a darse cuenta quién era quién y por qué posiblemente quería omitir, porque hay un motivo por el cual hay una intención detrás. Cuando uno se da cuenta de estas cosas, efectivamente encuentra una intención. Entonces, hay que preguntarse cuál era esa intención, por qué omitió Lucas la consanguinidad de Santiago, por qué no dijo, como decían todos, el hermano de Jesús. Esto hay que tenerlo allí porque, como les digo, vamos a seguir ahondando en todo esto. Entonces, las omisiones y silencio respecto a la reacción de los hebreos frente a una amenaza grave como era la sacralidad del templo, nos habla de la censura que realizó este autor para ocultar una reacción inconveniente por parte de los cristianos de Jerusalén. El templo de Jerusalén, tanto el primer templo, el de Salomón, como el segundo templo, fueron desacralizados en múltiples ocasiones a lo largo de la historia. Una de esas veces fue en el año 167 antes de Cristo, cuando Antíoco mandó a erigir un altar a Zeus olímpico en el altar de los holocaustos del templo. Estas acciones generaron una rebelión masiva conocida como la revuelta de los Macabeos. Otra fue la ya mencionada profanación de Calígula, que fue un intento frustrado y eso sucedió en el 40 después de Cristo. Y fue cuando el emperador Calígula ordenó colocar esa estatua de sí mismo como Zeus dorado dentro del templo. Y la última fue la profanación y destrucción final realizada por Tito en el 70 después de Cristo. Y sobre este segundo templo, que fue el último que fue destruido, hay unos datos importantes, pero tengamos en cuenta esa aprehensión del texto a nombrar la relación familiar de Santiago con Jesús. Continúo haciendo énfasis porque es muy importante entender que esa omisión de la relación familiar entre Santiago y Jesús y de su importancia dentro de la comunidad hebrea y su martirio, porque tampoco lo mencionó, pues esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. También es extraño el modo en que Marcos resalta que Jesús no era comprendido por su misma familia. Esto es un detalle importante que hasta la familia, por ejemplo, según Marcos, lo pensaban que estaba loco Jesús. Eso lo vemos en Marcos y el autor
cuenta cómo respondió Jesús cuando le cuentan que su madre y sus hermanos lo están buscando. Él dice algo como, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y en ese momento él mira a sus discípulos y les dice, he aquí mi madre y mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y madre. Entonces, recordemos que también en otros pasajes que ya vimos en el anterior video, muestran a un Jesús que siempre le está recordando a sus padres, pues que ellos no tienen como una potestad completa sobre él, no tienen autoridad al 100% sobre él. De hecho, hay un momento también ya de adulto cuando ella le está diciendo algo y él dice, mujer, pero ¿qué tienes tú que ver conmigo? Él siempre le está como mostrando esa distancia que debe tener a María. Y sí, se puede ver que Jesús a veces manifiesta según los textos, porque no sabemos si él realmente decía estas cosas, ¿no? Tengamos todo esto en cuenta que en variadas ocasiones él daba a entender que su familia no lo comprendía, que él no era entendido como profeta ni en su propia casa ni en su propio territorio, que de hecho nosotros usamos mucho ese dicho porque sí, realmente nadie es profeta en su propia tierra. ¿Y por qué? Porque donde te ven crecer y te conocen, la gente se acostumbra a la cotidianidad de verte y si tú eres una persona especial en el sentido de que no eres humano al 100%, por ejemplo, se les olvida. Entonces te tratan como cualquiera y cuando tú vienes a decirles ciertas cosas, van a decir, te enloqueciste, ¿qué te pasa? Se ríen. Así que se va lejos donde no lo conocen y van a escucharlo como lo que él dice y como no lo conocen, no lo vieron pequeñito, cuando usaba, no digo pañal, pero cuando se caía, cuando ya no ven esa parte humana de Jesús, entonces hay un resultado distinto. Y eso nos pasa a todos, a cualquiera de nosotros, digamos que manteniendo las proporciones, pero sucede tal cual. Y retomando respecto a la importancia de Santiago, tenemos esa información gracias a pocas y sutiles menciones. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles se habla de un tal Santiago que preside el concilio de Jerusalén. O sea que no es cualquier Santiago, es importante y de quien Pablo recibe órdenes. Además, le rinde cuentas a este Santiago. Y Pedro lo considera imprescindible de que sea informado sobre esa situación que le estaba acaeciendo. Entonces, cuando estaba escapando a, o sea, un lugar desconocido, no especificado. Entonces, recordemos que el otro Santiago, o Jacobo, que siempre son Santiago Jacobo, fue ejecutado, y esto está en Hechos 12, antes de la liberación de Pedro, o sea que no estamos hablando del mismo Santiago. Gracias a este dato podemos saberlo. Ese Santiago era hijo de Zebedeo, hermano de Juan, y era uno de los 12 apóstoles más conocidos. Ese es el Santiago que muere antes de que Pedro le suceda lo que le sucedió, antes de que fuera liberado, y no es el Santiago del cual estamos hablando, que era el hermano de Jesús, para que lo diferenciemos. En realidad, Santiago, hermano de Jesús, no había sido mencionado antes, ni siquiera como seguidor de Jesús, y esto es curioso. Puede ser que él no seguía a Jesús, no estaba ahí. ¿Por qué lo ignoraron? No se hablaba de él hasta que sucede lo que le sucede a Pedro. Y cuando Pedro se tiene que ir, seguramente dicen, ¿qué hacemos? Hay que dejarle esta posición a alguien importante. Y estaba este Santiago no mencionado, que era efectivamente el hermano de Jesús, que después ya va siendo mencionado. Fíjense que a este Santiago también lo llamaban Santiago el Justo y no era parte, como les decía, del grupo original de los 12. Pero tras la muerte y resurrección de Jesús se convirtió en uno de los líderes más importantes de la comunidad de Jerusalén
Y este es un dato muy importante porque de nuevo vamos a encontrar la pista de los celotes aquí. Por ejemplo, los hijos de Judá el Galileo. Recordemos que Judas el Galileo fue una figura clave en el surgimiento del movimiento celote a comienzos del siglo primero y efectivamente sus hijos continuaron su causa, heredaron su causa. Y es mencionado por Flavio Josefo, no está mencionado en el Nuevo Testamento. Judas fue un líder revolucionario y religioso. Él fundó un movimiento en torno al año 6 después de Cristo, cuando se impuso el censo romano bajo Quirino, creo que ya lo había mencionado, proclamaba que Dios es el único soberano del pueblo de Israel y que pagar tributo a Roma es una traición a Dios. Entonces él fue el fundador de los celotes. El hecho de que la herencia dinástica se había establecido en el cristianismo demuestra que hay un paralelismo entre el cristianismo y los celotes, porque lo demuestra, por ejemplo, que Simeón, un primo de Jesús, fue elegido jefe del movimiento cuando murió Santiago, el hermano de Jesús, porque a Santiago, ya vamos a ver, lo matan. Entonces, Flavio Josefo nos informa a través de antigüedades hebreas que Ananías, y esta es la historia, es bien interesante, él fue nombrado, este Ananías, fue nombrado gran sacerdote por Agripa, y Ananías convocó a los jueces del Sinedrio para juzgar a Santiago, el hermano de Jesús, y a otras personas, con el resultado del apedreamiento de estas personas y de Santiago. Los ajusticiaron. Este hecho fue después confirmado en un escrito del siglo segundo con más detalles, pero no vamos a nombrarlo aquí porque ya es demasiada información, pero para que se den cuenta que igual, pues parece que esto sucedió. De la palabra de Flavio, por ejemplo, sabemos que algunos habitantes de la ciudad se disgustaron por este hecho y apelaron al rey Agripa II para que hiciera justicia. O sea, no les gustó ni cinco lo que hicieron. Y hay que notar que Flavio Josefo no expresa en ningún momento disgusto por lo que hizo Ananías. O sea, no lo vio como algo, al menos no lo expresa en el texto. De hecho, Flavio Josefo tenía en muy alta estima a Ananías. Lo llamaba la guía de la salvación de Israel. Dígame si eso no es tenerlo en un pedestal. Entonces, fíjense que no era imparcial realmente Flavio Josefo, porque le tenía aprecio a esta persona, a Ananías, y pues lo que hizo Ananías me parece a mí terrible, pero ya vamos a ver por qué. Agripa II destituyó a Ananías de su cargo de alto sacerdote. Pero entonces, ¿por qué Ananías estaba tan enojado con Santiago como para haberlo hecho lapidar? Porque miren que Santiago ya, al parecer, él realizaba servicio en el templo, pero resulta que ahí se forma algo extraño. Ya les voy a ir hablando. Pero la pregunta es entonces, ¿qué hizo enojar tanto a Ananías como para hacer lapidar a Santiago? Y la lapidación, dense cuenta que es una sentencia moral, o sea que ahí hubo una falta religiosa, de tipo religioso, no político, religioso. Por el tipo de ejecución nos damos cuenta. Entonces, miren lo que sucedía allí, porque según Brandon, se había formado en la comunidad hebrea que gestionaba el templo, o sea, los sacerdotes, una élite rica que lo llaman los historiadores, lo identifican como el clero alto o el alto clero. Y se formó un clero bajo que era más cercano al pueblo y era de los pobres. Entonces, este clero bajo estaba más cercano a la gente porque los sentían más cercanos, estaban todos como al mismo nivel económico. Y este
clero bajo veía muy mal a esta élite sacerdotal, elitista, pues como aristocrática. Santiago era muy apreciado por el pueblo y era de ese clero bajo. Ese clero bajo empieza también a atraer a otros grupos sacerdotales que se iban formando, se iban añadiendo al clero bajo, no al alto. Y el clero aristocrático había castigado a los sacerdotes del clero bajo, quitándoles las ganancias que quedaban de los diezmos. O sea que ahí empieza a caldearse también los ánimos porque ya había sucedido esto, ya había tensiones. La comunidad cristiana también sentía empatía hacia el clero bajo, o sea que todos como que se iban identificando era con ellos. Y además, este clero bajo tenía conexión muy estrecha con los celotes. Entonces, dense cuenta lo que va sucediendo allí. Sin embargo, a pesar de todos estos ánimos que se iban caldeando y lo que iba sucediendo, los romanos no vieron esto como una amenaza porque ellos decían, esos son problemas internos entre ellos, dejémoslos, no hay amenaza porque no, la rabia no es contra nosotros, es entre ellos. Y tenían razón. Realmente los del clero bajo, con todas estas personas de la comunidad, los celotes, que ya eran personas violentas, estaban empezando a enojarse mucho con esta élite sacerdotal que tenía muchos privilegios, que eran muy arrogantes. Y entonces Ananías con el Sanedrín van a hablar, pero precisamente con el mismo Santiago para pedirle que por favor bajara los ánimos al pueblo. Le dice, mira, que es que esto se está poniendo como muy pesado, trata de tranquilizarlos. Y Santiago hizo todo lo contrario. Santiago ahí mismo fue a inflamar más el ánimo del pueblo, a decirles que Jesús llegaría en cualquier momento. Él les alimentaba esa esperanza. Entonces, miren todo lo que hay allí, todo ese sincretismo también de creencias y de cosas, porque a pesar de que se está, digamos, se está formando una iglesia que después sería el cristianismo, todavía es judía, todavía están allí en el templo, dense cuenta, ellos seguían prestando servicio en el templo, no había esa separación tan clara en ese momento. Esto es apenas se está produciendo todo eso en un caldero, de modo que se caldean los ánimos y esto a Ananías no le gustó y él sí vio como una amenaza a Santiago, porque se dio cuenta que Santiago tenía el favor del pueblo, de los celotas, de los nacionalistas, de los grupos, también la simpatía de los fariseos y compartían entre todos el odio hacia los saduceos que eran arrogantes. ¿Recuerdan? Yo los nombré en un video a los saduceos. Bueno, los detestaban. Entonces, ¿qué pasa? Pues Ananías interviene y ahí es cuando asesinan a Santiago y a los suyos. Y por eso es que se forma allí, ahora sí ya los estudiosos dicen, ahora entendemos cómo fue que surgió la revuelta judía del 66, entre el 66 y el 70 después de Cristo. Porque esta primera guerra judío, llamada la primera guerra judeo-romana, que fue una de las más sangrientas de la antigüedad, dense cuenta, les repito, las guerras religiosas son muy sangrientas y culminó con la destrucción del Templo de Jerusalén por las legiones romanas bajo el mandato de Tito, bajo el mando de Tito, hijo del emperador Vespasiano. Muchos estudiosos modernos estiman que más o menos murieron entre 200.000 y 500.000 personas, considerando la población real de Jerusalén y sus alrededores. Esto está en Guerras de los Judíos. Miles murieron por hambre, por fuego, por espada o crucificados. Recordemos que fue el asedio a Masada
donde hubo suicidios. Eso fue terrible, terrible, y ahí estaban los celotes luchando. Otros fueron vendidos también como esclavos o usados en los juegos de circo romano dentro de las personas que capturaron. La revuelta comenzó entonces desde el 66, cuando el bajo clero se negó a continuar a realizar sacrificios en el templo a favor de los romanos. Entonces, toda esa situación de tensión fue muy fuerte y produjo eso. Ahora ustedes pónganse a pensar en la situación que afrontó al que hoy llamamos Jesús, porque se encontró frente a una clase sacerdotal arrogante, igual, colaboradora con los romanos, y él sabía que sus ideas y probablemente sus objetivos iban en contra de los intereses tanto de la aristocracia sacerdotal hebrea como de los romanos, el Imperio Romano. Él se encontraba allí. Entonces, una situación muy difícil y a veces para tomar del pelo todos decimos que podría malir sal, que podría salir mal en una situación así. Perdón, yo meto un poco de humor a esto, pero en realidad lo que vamos a ver más adelante no es para reírse ni mucho menos, porque es el proceso. Iremos a dar una ojeada al proceso de Jesús. Pero dense cuenta que un sumo sacerdote elegido por los romanos le era tan antipático a Jesús como a los celotes. Pero a pesar de que Jesús empatizaba con la actitud de los celotes hacia la causa liberal de Israel, que no le era ajena a Jesús, él de todas maneras no se identificaba del todo con los celotes. Y esto lo iremos viendo para ir entendiendo qué persona era Jesús, quién era Él. Poco a poco iremos descubriendo, digamos, esa posible misión de Jesús. Al menos iremos conociendo los personajes más cercanos a Él y a quiénes llamaba Jesús, a qué tipo de personas llamaba Él. Tengamos en cuenta que Jesús divulgó primero su mensaje en Galilea, precisamente la patria de Judas. Judas, el fundador del celotismo, donde existía una fuerte tradición de patriotismo religioso. Miren, quienes acogieron y escucharon el mensaje de Jesús no eran precisamente unas florecitas del campo, eran personas que estaban dispuestas a combatir. Estaban entrenados, acostumbrados al entrenamiento y ellos se entrenaban en la tradición macabea, que era guerrera. Los celotes o celotas estaban listos a combatir y a sufrir también el martirio. Ellos eran considerados unos terroristas por el imperio. Ellos fueron los hombres que eligió Jesús para tenerlos más cerca, los llamados pequeños, los mínimos. Y aquí volvemos a retomar esos términos que siempre han sido entendidos por humildad, por hacernos pequeños como los niños para entrar en el reino, porque los niños son inocentes, los niños son tiernos, los niños, pero quizás no era así, porque si nosotros vemos las personas que escogía Jesús, podemos llegar quizás a una conclusión distinta. Quizás estos estudios nos van a conducir hacia un Jesús que no, no habíamos premeditado, no habíamos pensado, no habíamos visto ni conocido. Y lo importante es no tener miedo de lo que vayamos a encontrar, pues igual ustedes saben que todo esto son simplemente hipótesis, análisis, porque cuando hablamos del Nuevo Testamento o de cualquier, digamos, de cualquier libro bíblico, estamos hablando de unos libros que fueron escritos el Nuevo Testamento mucho después de la muerte de Jesús y por personas que tenían ya unas ideologías, que tenían ya una idea mm, que querían proyectar, que querían que nosotros captáramos. Entonces, lo que hacen los analistas es leer entre líneas, es leer las intenciones,
Pero ¿cómo haces tú eso? Yo les voy a dar un ejemplo. En los análisis del lenguaje no verbal, ¿qué se hace? Se observan los gestos, las manos, los micromovimientos. Eso es lo que hace una persona que analiza el lenguaje no verbal. Pero los exégetas no tienen los gestos, no tienen la voz ni la persona, no la pueden ver. Ellos tienen que ser muy agudos en sus análisis, pero también tienen unos instrumentos que son las comparaciones y esos mensajes entre líneas que sí se van ellos dando cuenta de intenciones detrás de estos textos y comparando lo que dice el uno, lo que dice el otro, conociendo qué persona era, cuáles eran sus posibles intenciones al decir lo que dijo. Así que a mí me parece apasionante, a mí me parece muy interesante y es un ejercicio que estoy compartiendo con ustedes, que sé que también en sus casas ustedes están analizando lo que yo les voy trayendo y seguramente ustedes también ya han leído de otros autores porque algunos de ustedes me han dicho, lee este, lee el otro. Poco a poco iremos conociendo más autores, pero yo quiero desarrollar este tema de Jesús y del Nuevo Testamento para después pasar a los textos apócrifos y ojalá muy pronto poder pasar a textos hindúes y textos de otras culturas, porque para mí la Biblia no es el libro de los libros. Para mí la Biblia es un libro más de esos libros que han consagrado los seres humanos, que los han hecho sagrados. De manera que lo hacemos con todo el respeto del mundo hacia esa sacralidad que el humano ha otorgado a estos libros. Y con esto, amigos, yo espero que les haya resultado interesante esta información. De verdad, les mando un gran abrazo y hasta muy pronto aquí en Mystery Channel.